Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Facu, Buenas tardes, contador Nicolás Alba, doctor Buenas tardes, Ezequiel ¿cómo Maltz. están? ¿Qué tal? ¿qué Buenas tal? tardes. Bueno, damos inicio a este nuevo webinar sobre jubilaciones y pensiones. ¿Es Así así? es. Perfecto. Bueno, el título principal es ¿están sujetas al impuesto a las ganancias? Queremos saber la respuesta y toda la información que tienen para brindarnos. Así, pero de Así lleno, es, Facundo. damos inicio. Bueno, demos inicio, pero breve, antes de darle la palabra al doctor Maltz, voy a hacer una breve acotación de por qué estamos acá parados hoy, ¿no? Bueno, sentados en este caso, en la webinar. La semana pasada, no, hace 2 o 3 semanas, hubo un encuentro tributario acá en Tucumán, en donde una de las ponencias era la gravabilidad del impuesto a las ganancias, ¿no? En las jubilaciones y las pensiones, obviamente, que fue el primero en estar sentado en ese panel del encuentro. Y bueno, la verdad que era un abogado que venía de Buenos Aires a hablar sobre el tema, entre otros disertantes que venían, acá en Tucumán, en el Colegio de Graduados, y me pareció llamativo lo que sucedió en el aula. Bien, él era abogado, la mayoría de los que estábamos ahí éramos contadores, somos contadores, y él estaba lógicamente a favor de que los jubilados no paguen ganancias. Y hubo como 3, 4, entre esos yo, contadores, que saltamos a defender de por qué un jubilado no pagaría ganancias. Así que me quedó la idea de que digo, bueno, los abogados están del lado por ahí, mirando esto de una forma interdisciplinaria, los abogados están del lado de la no gravabilidad de ganancias. Y bueno, acá muchos son abogados, así que van a estar con ese criterio, ¿no? Los contadores tenemos una visión distinta sobre el mismo hecho, lógicamente soy de la idea de la gravabilidad de las jubilaciones en determinados casos, no en todos, pero lo voy a explicar cuando me toque el turno. Así que bueno, la semana pasada le escribí al doctor Max, le dije, Ezequiel, ¿qué te parece si hacemos esto? Había visto yo una nota que había publicado él, y lo invité a que estemos presentes acá y que él dé su punto de vista sobre la gravabilidad o no, y yo en consecuencia poder también argumentar digamos, de mi parecer y él de su parecer, ¿no? Que es la mirada interdisciplinaria, como decía en la publicación, de un contador y un abogado sobre un mismo hecho, bien, que somos entendidos en el tema y que podemos aportar o no. De ustedes podrá decir, porque conozco muy pocos abogados que están a favor de la gravabilidad, saber cuál formarse su criterio sobre el tema, ¿no? Después de la exposición y obviamente que esto tiene una trascendencia fundamental del fallo García de la ley 27617, como todo fallo que tiene de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar formarnos de argumentar sobre esto y bueno, cualquier duda o consulta las vamos viendo hacia el final de la hora. ¿Les parece? Bien. Así que bueno, lo dejo con el doctor Maltz, que es especialista en Derecho Tributario. Bien, el doctor Maltz es bastante entendido sobre el tema, por eso está acá hoy en día compartiéndonos su criterio. Te dejo en tus manos la palabra, Ezequiel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Hola, por la invitación. Un gusto, bueno, a Nicolás, a Esencia Consultora, al auditorio, por escucharme y sumarse a esta charla que tendremos hoy por la noche. Así que bueno, un tema, lo habíamos visto con Nicolás, súper relevante, súper interesante y también discutible. Yo, la verdad que esto, digamos, tomamos contacto a raíz de una sentencia que yo había comentado, que ha salido incluso luego de la última modificación legal sobre el tema, pero bueno, en definitiva, mi idea es hacer un pequeño repaso de las sentencias relevantes, los fundamentos que se han utilizado para considerar que no están grabadas las jubilaciones y pensiones, y bueno, después veremos un poco la situación actual. No lo quiero desalentar, pero la verdad que no hay una certidumbre sobre el tema, más allá del fallo García de la modificación legal, como vamos a ver al final de mi pequeña exposición. Realmente les invito a participar, a dialogar, digamos, a que sea interactivo. Y bueno, más que nada, ahora inicialmente voy a compartir el Power, muy breve, pero bueno, lo voy a usar como guía para ir avanzando en la exposición.
Ahí se está viendo. Todavía no ese. No. Todavía no. Está abriendo. Sí, se está cargando ahí el pago. Ahora sí. Sí. Bueno. Uno dice, impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones, ¿no? Lo primero que hay que, digamos, que aclarar, que por ahí parece de perogrullo, pero es algo sumamente importante, es que desde antes del fallo García y después, siempre estuvo mencionado en el artículo 79, inciso C de la Ley de Ganancias, la gravabilidad de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Con lo cual, las sentencias en líneas generales que establecen que no se pueden gravar, hacen un razonamiento donde ponen en pugna la ley de ganancias con algún principio superior, como puede ser, lógicamente, algún tratado internacional, la Constitución de la Nación, el artículo 14 bis, y al considerar que va en pugna de una norma superior, gravar ganancias a jubilaciones y pensiones no sería válido, ¿no? Eso lo aclaro, pero bueno, es algo importante. En la ley está mencionado específicamente, ¿no? como renta gravada de la cuarta categoría. Acá, bueno, un poco les comentaba, obviamente en el artículo 75 ICC, estuvo vigente siempre. O sea, para tener en cuenta todo este raconto, abuelo de pájaro que vamos a ver, tengan presente que siempre estuvo mencionada la gravabilidad de jubilaciones y pensiones en la ley de impuesto a la ganancia como renta gravada. Obviamente siempre superando un umbral mínimo de no sujeción, ¿no? Desde ya, no cualquier jubilación y pensión siempre estuvo grabada, sino que tuvo que superar un umbral mínimo, tal como ocurrió con las rentas del trabajo, que es el mismo problema que también plantean, y genera siempre una actualización. Obviamente son ganancia, pero siempre que superen un umbral mínimo. Acá, como dijimos, en líneas generales está prevista la gravabilidad de las jubilaciones y pensiones, pero ¿qué es lo que ha pasado? A lo largo de la historia de la jurisprudencia de nuestro país, se ha considerado, se ha discutido mucho si se puede gravar las jubilaciones y pensiones, sobre todo si hay capacidad contributiva, y si eso no va en desmedro de la integridad del haber previsional y de los derechos previsionales, ¿no? Y de la discapacidad también. Eso es un poco la discusión y el debate que ocurre cuando uno habla de impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones. Yo le diría que acá yo hago como un hito del fallo García por la importancia, por la relevancia, para que el que no esté en tema también lo voy a mencionar, que es un fallo muy, muy importante, reciente de la Corte, tiene un par de años, pero fue sumamente relevante sobre el tema. Entonces, yo acá hago un análisis de la situación previa al fallo García de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue un fallo muy importante porque la Corte expuso su criterio sobre el tema, sobre cómo juega el impuesto a las ganancias en jubilaciones y pensiones, que ahora lo vamos, oportunamente lo veremos, pero bueno, vamos un poco a la cuestión. Previo a este fallo, ¿qué pasaba en la jurisprudencia? La norma, ya les digo, la norma estaba como hecho imponible, como renta gravada, siempre que superase el umbral mínimo. Eso no había discusión porque estaba en la norma, ¿no? No es una elucubración para ver si hay que renta producto, etcétera, porque en definitiva está mencionada en la cuarta categoría expresamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hubo fallos o sentencias que se vinculaban a la retención que ocurría en el impuesto a las ganancias en materia de reajustes previsionales. Entonces yo les diría que tengan mucho cuidado porque el ámbito de la jurisprudencia no es unánime y hay que ver cada criterio, pero una gran diferencia que siempre existió fue el fuero de la seguridad social del fuero contencioso administrativo, ¿no? Que es donde se discuten básicamente estas cuestiones. ¿Cómo se aplicaba o cómo intervenía el fuero de la seguridad social? Obviamente interviene en materia previsional y sobre todo cuando hay un juicio de reajuste. Entonces, en ese marco, tanto los juzgados de primera instancia de la Seguridad Social como la Cámara Federal de la Seguridad Social, que son 3 salas, ahí sí tuvo oportunidad de hacer un análisis de
cómo juega el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones. Pero en el marco de reajustes, y esto sí es importante tenerlo presente. Y aparte les adelanto que siempre, en líneas generales, el foro de la seguridad social fue más beneficioso para no gravar con el impuesto a las ganancias a las jubilaciones y pensiones, ¿no? Entonces, bueno, hubo varios argumentos para decir que, ¿por qué? Ya les repito, en el marco de un reajuste, ¿por qué no habría que pagar impuesto a la ganancia? Por acá tiene una sentencia, como ven, antes del fallo García, en materia de reajuste, como les decía, por eso interviene el Foro de la Seguridad Social, que consideraban aplicable la exención del artículo 20, inciso I, en conjunción con el inciso B de dicho artículo, que es que están desgravados los intereses por actualizaciones de créditos, digamos, habitativos o por sentencia judicial. Entonces, en ese marco, al considerar que el reajuste era una actualización de lo que tendría que haber cobrado correctamente el jubilado o pensionado, enmarcaba en esta exención, ¿no? Y por eso entendían, obviamente para que algo esté exento tiene que estar grabado antes. Entonces entendía que la norma estaba grabado, pero por este artículo específicamente estaba exento, ¿no? Este era un criterio del Foro de la Seguridad Social, de por qué no debía aplicarse en materia de reajuste. Y después sí tenemos otro criterio que también se pudo analizar en materia de retenciones sobre reajustes y de la sala, acá verán de la sala 1 ya de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que acá es un criterio mucho más amplio y más benevolente para los jubilados y pensionados, porque directamente hace un análisis previsional y dice que la jubilación en esencia no es ganancia, y aparte ahí hace una acotación muy importante, que en algunos fallos recientes también se ha retomado, es que ya se tributó en actividad. Como en relación de dependencia, el sujeto también le han hecho retenciones en materia de seguridad social, no podría válidamente aplicarse el impuesto a la ganancia sobre la jubilación o la pensión, porque justamente ya lo financió antes cuando era trabajador activo. Entonces, lo que dicen es que acá habría una doble imposición o una reiteración de la gravabilidad sobre la misma fuente que no sería válida. Entonces, acá ven que esta segunda línea dentro del Foro de la Seguridad Social es mucho más amplia. Acá tienen varios antecedentes sumamente relevantes, ¿no? Ahora, yo les dije, ¿cómo interviene el Foro de la Seguridad Social en materia de impuesto a la ganancia? Y bueno, porque el Foro de Seguridad Social tiene competencia en todo el país, es sumamente específico, como les dije, la única forma de que intervenga es en materia de algún litigio de un jubilado o pensionado contra el ANSES, y en ese marco, cuando cobra el retroactivo del reajuste, en ese marco aparezca la aplicación del impuesto a la ganancia. Ahora vamos a un caso, los casos generales, de lleno, un jubilado, un pensionado que está pagando el impuesto a la ganancia, pero ya no es que inició un reajuste, etc. Y hubo una consideración de que realmente eso no es renta gravada y no tendría que pagar. Bueno, eso obviamente se canaliza en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, ¿sí? Eso es una diferencia importante. Y acá ya no se discute la aplicación sobre el reajuste, etc., sino se aplica o se discute de lleno si es válido cada retención mensual que sufre ese jubilado pensionado sobre sus ingresos, ¿no? Entonces, esta discusión también se llevó, y básicamente se llevó adelante vía amparo o acción declarativa de certeza, ¿no? Han sido las dos herramientas por las cuales se ha intentado discutir, como les digo, no ya en materia de reajuste, sino en materia, digamos, podríamos decir pura, ya directamente de lleno sobre la validez o no del impuesto sobre las jubilaciones y pensiones. Y se han utilizado estas dos herramientas. Son dos herramientas
que la norma en línea general dice que no tiene que haber digamos, una vía más apta, son vías subsidiarias, tiene que ser para casos muy especiales, pero bueno, en líneas generales se ha podido acceder por estas vías para discutir el tema. Una diferencia práctica, que se las digo, bueno, en realidad el amparo tiene un problema que es, en materia probatoria es más limitado que la acción declarativa de certeza, ¿no? Entonces, en líneas generales, los mayores casos que se han planteado han sido vía acción declarativa de certeza, porque no tienes ese corset o límite probatorio más estricto que se ha dado en el amparo, ¿no? Y acá, todo esto, obviamente antes del fallo García. Y acá tienen, por ejemplo, hubo muchos fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Justicia Federal, porque es un juicio, recuerden, es un litigio contra la AFIP, o sea, por la materia van a intervenir los foros federales del interior del país y de Capital Federal. Y acá hay un fallo muy interesante que reitera este criterio amplio que también había utilizado el Foro de la Seguridad Social, y dice: la jubilación no es ganancia, ¿no? Hace una interpretación en base a lo que es la ley de ganancia, a las teorías imperantes, y le da primacía a, digamos, los derechos previsionales sobre eso. Dice que mal puede ser una jubilación ganancia porque es, digamos, es un beneficio de alguien que ha sido activo toda su vida. Reitera también la intangibilidad de las, digamos, de los derechos previsionales, etc. Pero esta es una opinión. Hubo muchos, y les diría que creo, me animo a decir que fueron la mayoría, en fallos que rechazaban amparos o acciones declarativas, en la medida de que no se demostrara que esa aplicación del impuesto sobre la jubilación a una pensión era confiscatorio. Algo que en derecho, siempre, a ver, en materia tributaria siempre se habla de confiscatoriedad, y lo primero que dice uno como argumento cuando tiene que pagar algo es: bueno, cuidado que esto es confiscatorio, etc. Pero en realidad la confiscatoriedad es algo muy difícil de probar, y tiene que absorber concretamente en un porcentaje sustancial de la renta o el capital. Siempre se ha entendido así en jurisprudencia de la Corte, con lo cual es muy difícil demostrar digamos, que la aplicación del impuesto fuera confiscatoria. Pero bueno, acá era el criterio de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo Federal. Acá tengo un ejemplo, pero hay muchos más, donde establecen concretamente de que, en contra de los jubilados, si no se demuestra que es confiscatorio, la verdad, la ley está vigente, el 79, inciso C, de la ley de ganancia, usted tiene que pagar, ¿no? Eso es básicamente lo que se estableció. Entonces podemos decir que antes de García había una jurisprudencia bastante dividida, y yo me animo a decir, como les dije, que la minoritaria era la que establecía que no era válido cobrar ganancias sobre jubilaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos un hito en el tema que estoy tratando, que es el fallo García, ¿no? Un fallo. ¿Y por qué es tan importante el fallo García? Bueno, porque es uno de los primeros, o el primero que se mete de lleno la Corte a tratar el tema. Ahí tiene la fecha 26/3/2019. Fallo muy importante, un fallo que tiene una disidencia de Rosenkrantz, se la recomiendo para el que quiera ahondar, pero como ustedes saben, la mayoría hace lugar al planteo del jubilado y declara, en ese caso concreto, la inconstitucionalidad del impuesto. La disidencia de Rosenkrantz es muy rica también, porque justamente estamos hablando con Nicolás las diferencias de posturas, y ahí tienen como un ministro de la Corte consideró que era válido, en ese caso, cobrar ganancias sobre esa jubilación. Pero la mayoría de la Corte dice que es inconstitucional. Algo muy, pero muy importante, porque después se ha distorsionado mucho la información, noticias, etc. La Corte no dice que es inconstitucional para todos los casos, ¿sí? No adopta este criterio que dice que la jubilación no es ganancia. No, para nada. La Corte lo que dice es que es inválido para este caso concreto, y que hay que analizar cada caso.
Y ahí hace como una especie de estándar de vulnerabilidad. Esto es una opinión personal, yo creo que es un fallo bastante poco claro o vago, y eso ha traído, digamos, ciertas, o ha proliferado discrepancias posteriores, ¿no? Entonces hace como un juego para saber, digamos, que el impuesto a las ganancias es inválido sobre un jubilado pensionado, tiene que ser un jubilado pensionado vulnerable. Y para saber eso, tendríamos que analizar en líneas generales 3 factores, digamos. ¿Cuál es el monto de la jubilación o pensión que cobra? ¿Cuál es la magnitud de la retención que sufre? Y el estado de salud, ¿no? Ese sería como los 3 parámetros para saber si alguien es vulnerable o no, para la Corte, ¿no? Pero esto que lo establece en el fallo García, después es muy difícil bajarlo a cada caso, porque hay que analizar cada caso concreto, digamos, ¿no? Algo tan vago como el estado de salud, etc. Entonces, bueno, es muy difícil de analizar. Entonces, ¿y quién analiza cada caso? Si es vulnerable o no. Y bueno, los jueces. Entonces, nada más y nada menos, cada juez de cada Cámara Federal del Interior y de la Capital Federal tiene que analizar si es vulnerable o no ese jubilado pensionado. Y la Corte también dice, como lo ha hecho muchas veces, que manda a que se dicte una norma que tiene que hacer una distinción, porque justamente yo le dije que no dice que la jubilación o la pensión no es ganancia, sino que dice que dentro de ese grupo se tiene que hacer una distinción razonable y distinguir a los vulnerables de los que no son vulnerables, entonces para poder discernir quién tiene que pagar y no la agrupación genérica del 79 inciso C de la ley de ganancias, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la Corte. O por lo menos no de la Corte, sino del fallo, que queda una puerta vaga y muy amplia. Y Rosenkranz, yo le decía que presten atención a la disidencia, porque en definitiva este es un fallo que se había iniciado en 2015 y en ese momento la jubilada cobraba alrededor de 85.000 pesos por mes, que hoy actualizado por inflación habrá que hacer la cuenta, pero pueden ser 800.000 pesos ahora, no sé, habrá que hacer la cuenta. Entonces, la verdad que a mí a veces, esto también es una opinión personal, me suena que no fue el mejor fallo para decir que era vulnerable, sobre todo por la magnitud de la jubilación que recibía, creo que era una ex diputada o senadora, García, y aparte porque los problemas de salud se habían acreditado de una forma bastante leve o general de cualquier persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la pata floja del fallo, les diría, ¿no? Pero en definitiva, a partir del fallo García cambió la jurisprudencia, porque como ustedes saben, los fallos de la Corte tienen que ser respetados y seguidos. Hay un principio que tienen que respetarse, y si se llega a apartar a un juez inferior, tiene que explicar nuevas razones o hechos para apartarse la opinión de la Corte, o sea que en principio tienen que acatarlo. Entonces, eso cambió el panorama de la jurisprudencia comentada, por eso yo había dividido la jurisprudencia pre y post García, ¿no? Después de García, debo decirlo, hubo muchas sentencias que la Corte, que habían sido favorables a jubilados, y la Corte ni se metió. Ustedes saben que hay un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que es el 280, que eso lo que hace es la Corte es, cuando no ve que hay un agravio federal suficiente, rechaza el caso y no se mete. Y de esta forma dejó firme un montón de sentencias de otras cámaras federales, pero sentencias que también decían que la jubilación no era ganancia, para todos los casos, ¿se entiende? O sea, era más amplio que el propio García, pero la Corte directamente no se metió y no los trató, porque dijo que no había cuestión federal suficiente y los dejó firmes. Pero no porque se metió en el fondo, sino porque los rechazó vía artículo 280. Bueno, luego del fallo García, como yo le decía, por lo menos en mi experiencia, que he tenido varios de estos casos,
Después había que iniciar en líneas generales, salvo que sea un caso de salud extremo, en líneas generales se inicia una acción declarativa de certeza por lo que le comentaba. Es mayor amplitud probatoria, una cuestión, es la vía un poco más apta, ¿no? Entonces ahí se analizaba cada caso en concreto, y bueno, los jueces que eran estrictos seguían siendo estrictos porque respetaban a García, pero siempre y cuando uno acredite problemas de salud, que acredite una desproporción en las retenciones, etc. Tenía que ser un caso similar a García. Si, por ejemplo, uno iniciaba después de García una acción declarativa y el jubilado no tenía ningún problema de salud, la verdad que era una excusa para que rechacen la demanda, ¿no? Este fue, en líneas generales, el planteo o la solución de la mayoría de los juzgados. Sí debo decir que hubo otros juzgados, después de que ni bien salió García, que como yo les comentaba, que la Corte después dejó firme, vía 280, un montón de sentencias que decían que la jubilación de la ganancia directamente, que era mucho más amplio que García, como la Corte le dejó firme, y no se expidieron en el fondo, pero no se metió tampoco, interpretaban que ahora a la par de García y estos rechazos del artículo 280 ya era inconstitucional para todos los casos. Entonces, después de García teníamos estas dos particularidades, o la tenemos, jueces que analizan caso por caso, y algunos que tienen un criterio más benévolo y dicen que directamente para todos los casos es inconstitucional, porque la Corte se podría haber metido a analizar y revocar esas sentencias que decían que la ganancia no era que la jubilación era ganancia, pero sin embargo no se metió en la Corte. Entonces, bueno, ahí tiene un criterio más favorable y uno menos favorable. Como yo le decía, la Corte también mandó a que se haga una clasificación, una distinción especial entre el grupo de jubilados y pensionados, porque era un grupo muy amplio para saber si tenían que pagar o no. Entonces dijo, clasifíquese en un grupo este grupo muy amplio para saber cuáles tienen que pagar y cuáles no, porque no era una clasificación razonable, que todos paguen, eso fue lo que dijo la Corte. Entonces el legislador sancionó la conocida ley 27617, ¿no? Que establece varios parámetros. Primero eleva, o sea, permite que se retenga siempre y cuando se supere 8 veces la jubilación mínima, o sea, le da un espectro, digamos, de mínimo no imponible mucho mayor, y en definitiva, con esta ley un montón de casos que estaban dando vueltas se volvieron abstractos, porque uno estaba discutiendo para que no lo retengan, y ya con esta ley, como superó tanto digamos, la base a partir de la cual se empieza a tributar, muchos quedaron abstractos, porque ya le dejaron de retener por la ley, no por un fallo de la justicia, ¿no? Sin embargo, ahora volvió, a través de la inflación, volvemos a tener un problema que se van actualizando las jubilaciones y después se acerca cada vez más al umbral de retención, ¿no? Pero hoy, con el fallo García, con esta ley, también tenemos la misma discusión, y no hay, por eso yo le decía cuando inicié la charla que no era algo certero o de certidumbre. Hoy con García y con la ley tenemos también jurisprudencia a las aguas divididas, porque hay jueces que interpretan que esta ley 27617 acató García y el legislador escuchó a la Corte. Entonces con esta ley, obviamente, es válida, y si más allá de la sanción de la nueva ley, el jubilado le siguen aplicando, o pensionado le siguen aplicando ganancias, bueno, eso es válido, ¿no? Porque ya fue una clasificación válida que hizo la Corte. Y después tenemos algunas sentencias también, en otro sentido, que dicen que la ley esta, lejos de acatar a García, solamente fue una elevación del mínimo, y para nada trató a García, porque, por ejemplo, no hace mención a situaciones de salud, etc. Entonces no hay una clasificación de vulnerabilidad. Entonces, en definitiva, hoy tenemos estos dos criterios, ¿no? Algunos que, obviamente, todos los planteos que se hacen es sacando de fuera de la seguridad social, que hoy ya tiene una jurisprudencia uniforme en cuanto, y sobre todo después de García, de no gravabilidad del impuesto a la ganancia.
pero el fuero contencioso administrativo, cuando uno quiere discutir de lleno para que dejen de retener o percibir sobre pensiones y jubilaciones, uno primero lo que hace es una medida cautelar, se pide innovativa para que dejen de retener, y después hay una sentencia de fondo. Bueno, después de esta ley, hay juzgados que dictan una sentencia cautelar o de fondo favorable, porque dicen que esta ley no receptó García, y después hay otros que rechazan la cautelar, por ejemplo, o rechazan la demanda, porque dicen que ya con esta nueva ley, bueno, si superaste este parámetro, ya la verdad que sos un jubilado o un pensionado que debe tributar este impuesto, ¿no? Por eso, digamos, si bien fui a vuelo de pájaro, les quise hacer un esquema de qué pasó antes, qué dice García, porque hubo también mucha confusión respecto a ese fallo, y después cómo está la situación posterior. Hoy, ya le digo, yo tengo casos que me han rechazado la cautelar por esto mismo, en base a la 27617, y otros casos que me la han otorgado, porque dicen que esto no está lejos de receptar el fallo García. Con lo cual, es muy importante tener presente la jurisprudencia de cada foro, y sobre todo de cada Cámara Federal, porque llegar a la Corte por esto no es sencillo, ¿no? Así que esto quise ir rápido, pero más que nada para dejarles el panorama, para que ustedes también tengan preguntas o podamos debatirlo, y ahora escuchar la exposición de Nicolás, y estoy abierto a cualquier pregunta o consulta sobre el tema, pero bueno, como verán, lejos de tener una solución final, hoy es un tema que se sigue discutiendo, más allá de García y de la ley, se sigue discutiendo en la justicia. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, así que bueno, dejo a Nicolás, y estoy abierto después obviamente a cualquier pregunta y cualquier aclaración sobre el tema, así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, Ezequiel, muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias. Buenísimo. Sí, bastante claro. Como bien decía Ezequiel, ahora voy a tomar la palabra yo y voy a argumentar mi criterio, que es a favor, ¿bien? Bueno, voy a argumentar a favor de eso, ¿bien? De la gravabilidad. En este caso concreto, como bien decía el doctor Maltz, es muy el hilar fino sobre cada caso en particular, y sobre todo en materia de jubilaciones, que nada es igual. Por ahí uno habla de jubilaciones, va a la carnicería, a la verdulería, al kiosco, a la esquina, y escucha, como siempre les digo a los alumnos que estaban en la diplomatura, escucha hablar de jubilaciones, de que mi vecina, de que mi prima. Entonces, este caso también, que es tributario, depende, sobre todo en impuesto a las ganancias, infinitamente de la particularidad del caso, ¿de acuerdo? Recordemos que impuesto a las ganancias grava no las ganancias en general de una persona, ¿no? Está mal llamado impuesto a las ganancias, yo concuerdo más con el impuesto a los réditos que había antes, porque el hecho de decir ganancias, hay que ver primero qué es lo que dice la ley, que a los fines de la misma ley, la 26 del 28, considera impuesto a las ganancias, ¿no? No es ganancia lo que nosotros creemos que es en el sentido de lo que dice la RAE, sino que hay que ver la definición que da en materia del impuesto a las ganancias la ley, la propia ley, ¿no? Los 20 minutos que me voy a tomar para explicar esto van a ser 4 etapas, en donde voy a hablar primero del fallo García, de la 27617, que es la duda que planteaba recién el doctor, acerca de si resolvió o no lo que le mandó a hacer la Corte, ¿no? Si puso énfasis en aumentar el tratamiento diferencial de los jubilados o no. Vamos a ver un análisis en números, que es lo que está sucediendo hoy en números, y por último voy a dar mi opinión, que son las conclusiones al respecto. Bueno, recordemos que, como bien dijo él al comenzar, el fallo García es una sentencia de corte, pero para llegar a la corte tiene que pasar a otras instancias, un juzgado de primera instancia, que comenzó siendo el juzgado de Concepción de Uruguay, el juzgado creo que número 2, después la Cámara Federal de Paraná falla a favor, confirma el fallo, y finalmente la Corte confirma nuevamente lo de la Cámara, ¿no? Básicamente me han parecido, cuando uno lee el fallo de la Cámara Federal de Paraná, confirmado por la Corte, habla de que la jubilación no es ganancia, como muchos están comentando ahí en el chat que estoy viendo. Existe una doble imposición, que tampoco concuerdo, y después, algo que no me voy a meter en lleno, porque no tengo una formación constitucional para hablar del respecto, pero sí voy a tomar unos comentarios que me parecen apropiados para hablar sobre la integralidad del haber previsional, ¿bien? Acá dice, se lo tilda la Cámara Federal de Paraná, y la Corte confirma esto, de que las jubilaciones no son ganancias, o el ex impuesto a los réditos, o a las rentas, ¿bien?
Primero hay que ver que el artículo 2, cuando habla del hecho imponible, nos dice que a los efectos de esta ley, lo que no quiere decir que nosotros entendamos sobre ganancias de la Real Academia Española, a los efectos de esta ley va a considerar que son ganancias los rendimientos, las rentas o enriquecimientos susceptibles de periodicidad, que implica la permanencia de la fuente, y ahí se corrió un poco la letra, que implica la permanencia de la fuente y su habilitación. ¿Bien? Periodicidad no está definido por la ley, es un término vago, lo define por ahí la doctrina. La permanencia de la fuente, una vez que me hago de la ganancia, la fuente que lo produce, o sea, mi derecho jubilatorio sigue estando, sigue existiendo, y su habilitación porque pagué los aportes jubilatorios para poder tener el beneficio del cual estamos hablando. Ahora bien, esta ley dice al principio sin perjuicio de los dispuestos especialmente en las otras categorías. Este es como un hecho imponible general, llamémosle, y la misma ley, en el artículo ex 79, que hoy el día es el 82, inciso C, dice que constituyen ganancias de la cuarta categoría, que recordemos que dentro de la técnica impositiva, la ingeniería tributaria divide en rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría para diferenciarnos del modo de imputación, del tratamiento, etc. Y bueno, caen las rentas del trabajo personal dentro de la cuarta categoría de ganancias, y más precisamente en el inciso C tenemos que constituyen ganancias de la cuarta categoría los provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, y en la medida en que hayan estado sujetas al pago del impuesto. Bueno, es raro encontrar, creo que, hasta me atrevería a decir que no creo que haya en Argentina un caso que sea la inversa, que haya pagado ganancias, que no haya pagado ganancias, perdón, durante su vida activa y pague ganancias sobre su vida pasiva. Así que es medio ilógico esta aclaración. No creo que suceda así, porque realmente si uno ve las estadísticas, en el derecho previsional uno se jubila con alrededor, en promedio, de entre el 50 y el 70% de lo que ganaba en actividad, así que creo que eso no. Ahora bien, si nos apartamos de la ley de ganancias, que recordemos que creo que es del año 98 o del 97, la actual sufrió infinitas modificaciones, pero originalmente de esos años, vamos a ver en la ley 24.241, que fue sancionada en diciembre del año 2003, con vigencia desde el 94, de 93, perdón, 94 comienza la validez, y ya en el año 94, el artículo 115, que sigue vigente hoy en día, me hablaba de que las jubilaciones, retiros por invalidez, pensiones o por fallecimiento y demás prestaciones otorgadas conforme a la ley 24.241, que es la ley madre del sistema previsional, ya hablaba de que estarán sujetas en cuanto corresponda al impuesto a las ganancias. Ahora, yo extraigo particularmente esto que dice en cuanto corresponda, y le atribuyo a la ley de ganancias la obligación de determinar cuándo corresponde. ¿Bien? O sea, mi idea de ver esto es decir, la sanción de la 24.241 en el 93, con vigencia desde el 94, 98 se sanciona la ley de ganancias, y decimos que ya estaba creando el hecho imponible otra ley, más allá de ganancias, ¿no? O sea que la misma ley de las jubilaciones y las pensiones, el Congreso de esa época, las consideró sujeta al impuesto a las ganancias en cuanto corresponda. Entonces la ley de ganancia tiene que venir a definir cuánto es la correspondencia de ese haber, es decir, a través de una técnica tributaria, de la ingeniería tributaria, va a definir en cuál va a ser la gravabilidad de este tipo de rentas de la cuarta categoría. Bien. Después hablaba, eso para mí es la definición de ganancia, ¿no? O sea, la ganancia, cuando uno refiere a eso, para cerrar la idea de ganancias, no es lo que yo gano en sí, sino es buscar en cuánto de mis ganancias, de mis ingresos, de mi modo de subsistencia de vida económica, le puedo yo contribuir a los gastos del Estado. Eso es lo que busca el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Ahora bien, después se habla de una doble imposición, que a mi criterio nuestro, quizás de los contadores, más cuando estudiamos la técnica impositiva, el impuesto a las ganancias, para que haya una doble imposición, ¿bien? Para que se verifique una doble imposición, el sujeto pasivo debe ser gravado 2 o más veces. Estamos hablando del sujeto pasivo, la figura de quien tiene la obligación de pagar el impuesto. Tiene que gravarse 2 o más veces por el mismo hecho imponible en el mismo periodo de tiempo por parte de una o más administraciones tributarias que tengan poder de imposición. ¿De acuerdo? A ver, llamémosle doble imposición, por ejemplo, a la ley 27.605 de solidaridad fiscal del aporte extraordinario, que tiene la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales. En un mismo momento de tiempo, sobre un mismo sujeto, grava el mismo hecho. A eso llamémosle doble imposición.
Acá no hay doble imposición por dos motivos. Son dos hechos imponibles totalmente distintos y diferenciados en dos momentos totalmente distintos de la vida de una persona. ¿Bien? Nosotros vamos a ver que el artículo 85, ¿bien?, de la ley de ganancia, también me permite deducir el aporte jubilatorio, no solamente el que va al sistema integrado previsional argentino, que lo recauda ANSES, sino el aporte que va a las cajas profesionales, por ejemplo, al IPS en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, a quienes no tienen cajas federales, ¿de acuerdo? O los que ejercemos una profesión libremente que debemos pagar los aportes jubilatorios a las cajas profesionales, ¿no? Dependiendo de los artículos 2 y 3 de la 24.241. O sea que, en definitiva, lo que a mí me da derecho a la prestación previsional, llamémosle jubilación, pensión, retiro por invalidez, lo estoy deduciendo de la base imponible del impuesto a la ganancia en la etapa activa, o sea que no hay una doble imposición. De la ganancia del año fiscal, dice el artículo 85, que es el ex 82, de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuere la fuente de la ganancia con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a las cajas nacionales, provinciales o municipales. Lo confirma ya anteriormente, había sido creado este criterio por el artículo 112 de la 24.240, donde dice: la porción de remuneración y renta destinada al pago de los aportes previsionales, establecido en el artículo 11 de la 24.241, correspondiente a los trabajadores comprendidos en el sistema integrado de jubilación y pensiones, será deducible de la base imponible a considerar por los respectivos sujetos en el pago del impuesto. Bien, el impuesto a las ganancias. Y las contribuciones previsionales que realizan también los empleadores por encima de los aportes que se les retiran a los empleados, también es un pago deducible dentro de la tercera categoría o de la cuarta, según sea el empleador, ¿no? O sea que acá hay un criterio uniforme fijado desde antes de la sanción de la ley 24, de la ley del impuesto a las ganancias, ¿no? Y además, fíjense que el Estado, a través de la técnica impositiva, cuando regula el impuesto a las ganancias, también está otorgando un beneficio para aumentar la recaudación previsional. Nosotros en Argentina no creo que nunca llegamos a tener superávit previsional, porque el ANSES y la caja, la recaudación previsional siempre es menor a las erogaciones, pero trata de dar un estímulo, la misma ley de ganancia, en donde en el artículo 30, en el inciso C, para que uno se pueda deducir, como por ejemplo nuevos profesionales, a incrementar un mínimo no imponible, o un mínimo imponible y medio cuando es nuevos profesionales o nuevos emprendedores, me dice que el mínimo no imponible se va a incrementar cuando, hasta el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el contribuyente haya pagado 100% los aportes jubilatorios. ¿De acuerdo? O sea que no solamente si pago los aportes jubilatorios estoy deduciéndolos del impuesto a las ganancias, sino que además si los tengo pagados tengo derecho a una deducción especial adicional al mínimo no imponible y adicional además a las cargas de familia, cónyuge, conviviente, hijos menores, hijos discapacitados. ¿De acuerdo? O sea que notamos también el trato diferencial que tiene en materia del impuesto a las ganancias el Estado Nacional, ¿no? En el artículo 82 dice que constituyen. ¿Por qué hablo yo de dos hechos imponibles totalmente distintos y no se puede hablar de doble imposición? Primero, porque están ambos dos, el 82B y el 82C, cumplen con el criterio del artículo 2. O sea que por más de que no sea un hecho imponible del artículo 2 que no lo cumpliese, está normado en cada categoría, también creándolo como un hecho imponible autónomo. ¿Bien? El artículo 82, ex 79, dice que constituyen ganancia de la cuarta categoría las provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Y ese es un hecho imponible. Después nos vamos al inciso C, crea otro hecho imponible que grava las jubilaciones, pensiones. O sea, sinceramente yo creo que es un error técnico hablar de doble imposición cuando se trata del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones. Porque una cosa es la vida laboral activa y otra cosa es la vida laboral pasiva. Y te digo además, cuando uno graba la relación de dependencia, lo que está grabando es el fruto del trabajo personal. Cuando uno graba las jubilaciones que se originaron en los aportes, nosotros sabemos que bien dice la ley 24.241 que vivimos en un régimen solidario de reparto y, lo más importante, asistido. El financiamiento del sistema integrado previsional argentino no se da solamente con los aportes de las personas que van a ser jubiladas a futuro, se da también con las contribuciones, con impuestos, con el impuesto a los cigarrillos, con el impuesto a los combustibles líquidos. Hay una porción del impuesto al valor agregado que se destina a financiar el sistema previsional. O sea que eso de asistido, bien, uno está grabando un beneficio de la seguridad social que es asistido, que no se origina solamente
con el aporte previsional del beneficiario, sino que también con muchos otros impuestos, y aún así sigue siendo deficitario. ¿Bien? Cuando hablamos de la afectación del principio de integralidad que dice la Cámara y que confirma la Corte, y esto sí me da miedo, ¿por qué? Porque dice, sostiene el fisco en la apelación que el carácter integral de las jubilaciones no puede ser entendido como sinónimo de intangibilidad de los haberes previsionales, sino que por el contrario debe entenderse como referido a que el beneficiario debe tener una cobertura global de todas las contingencias que pueden afectarlo, salud, educación, esparcimiento, etc. A esos beneficios se requiere, creo yo, la integralidad. Por eso digo, no me voy a entrar mucho en este debate porque no soy constitucionalista para entender en esto a profundidad, ¿no? Hay como bien decía Ezequiel, hay un enriquecedor voto disidente del doctor Rosenkranz en su voto donde dice, esa integralidad a que se refiere la Constitución Nacional no implica ni tiene que ver con la imposibilidad de que las jubilaciones sean objeto de gravámenes, o sea, la no gravabilidad, como sostiene la sentencia recurrida. Y te voy a dar un comentario adicional. Sostiene la Cámara Federal de Paraná, y esto es para tocarlo con pinzas, y confirma la Corte, fíjense, esto es textual de la sentencia. Dice, la reducción de las prestaciones previsionales por la vía impositiva resulta contrario al principio constitucional de integralidad del haber previsional. Fíjense lo peligroso por las repercusiones que tienen los fallos de la Corte en materia social, económica, tributaria, en definitiva, la jurisprudencia que sienta la Corte, lo peligroso que sería que tomemos esto para llevarlo a otros planos. Como por ejemplo, fíjense la situación de un jubilado que no esté pagando ganancias, llamémosle un jubilado ordinario de 200.000 pesos, que cobra una jubilación mensual de 200.000 pesos, que tenga la obligación de pagar el impuesto a los bienes personales por la tenencia de rodados, que tenga 2, 3, 4 autos, que supere los 6 millones de pesos para el periodo fiscal 2021, que fue el mínimo. Recordemos, para los que no tienen la técnica de bienes personales, que el impuesto a bienes personales grava la tenencia de un patrimonio, más o menos exenciones y eso, al 31 de diciembre de cada año. Ese es el hecho imponible. Entonces, si este jubilado no paga ganancias por 200.000, tiene que tributar ganancias, bienes personales por la tenencia de rodados. Sería muy peligroso decir que si vive exclusivamente la jubilación, indirectamente tiene que sacar de su jubilación para pagar el impuesto a los bienes personales. O sea que es muy peligroso este entendimiento, esta confirmación que hace la Corte, si lo llevamos al plano de bienes personales. O llamémosle al plano de la tributación local, vamos al impuesto patrimonial. Tampoco se vería afectado para pagar el impuesto patrimonial en los fiscos locales. Es muy peligroso, creo yo, el entendimiento que hace la Corte cuando dice la reducción por la vía impositiva resulta contrario al principio constitucional de integralidad del haber previsional, como si fuese que el hecho de ser jubilado ya me da derecho a la no gravabilidad de todas mis rentas, o sea que yo no puedo disminuir por el pago de la vía impositiva. Es peligroso, a mi entender. Vamos a ver qué solución toma en este caso, cuando nosotros empezamos a hablar del análisis, la sanción de la ley 27.617, que a mi criterio amplió el tratamiento diferencial de las jubilaciones, pero creo que no fue 100% suficiente. ¿Bien? Porque dice, introdujo las modificaciones, como bien explicó Ezequiel hace rato, que elevó de 6 a 8 haberes mínimos garantizados al artículo 125 de la 24.241, la deducción especial incrementada. Recordemos que esa deducción especial incrementada, dentro de las condiciones para hacerse, digamos, acreedor de esa deducción que reemplaza el mínimo no imponible y las del inciso C también, te daba ciertas condiciones. Dentro de esas condiciones, es que una de esas era que la persona, ¿bien?, reciba exclusivamente rentas del 82C o del ex 79C. Es decir, que un jubilado que tenía rendimientos por un plazo fijo ya no tenía derecho a la deducción especial incrementada, un jubilado que era dueño de un inmueble que tenía en alquiler tampoco tenía derecho a la deducción especial incrementada. Fíjense, bien, fíjense que cuando nosotros vamos a analizar la ley 27.617, eliminó por completo, con un límite, la imposibilidad de percibir rentas ajenas a la jubilación o a la pensión, siempre y cuando esas rentas ajenas, grabadas o no en el impuesto a las ganancias,
no superen un mínimo no imponible. O sea que dio una ventaja, quitó una de esas restricciones al cómputo incrementado de la deducción por parte de los jubilados. ¿Qué otra cuestión hizo lugar la 27617? Elimina también la imposibilidad de que se puedan computar la deducción especial incrementada a las jubilaciones de privilegio. Bien, habían ciertas jubilaciones de privilegio que después hacía una exención, que no se podían computar a pesar de cumplir todo esto. La eliminó, decía, hoy en día por el hecho de ser jubilado de cualquier régimen, tienen derecho al cómputo de esa deducción especial incrementada. Bien, y por último, algo que sí sigue vigente, es el tema de bienes personales. ¿Bien? Es decir, que el jubilado, que además de cumplir con todo lo antes dicho, no tiene que pagar el impuesto a los bienes personales, o sea, no tiene que ser sujeto pasivo del impuesto a los bienes personales para que quepa la deducción especial incrementada, y además, salvo una excepción, que pague bienes personales cuando esa obligación devenga exclusivamente de la tenencia casa-habitación. ¿De acuerdo? Ahora bien, imagínense pensar que le exime del pago a la casa habitación cuando el jubilado que tiene un mínimo plazo fijo ya no se podría. O sea, esas cuestiones yo le critico a la 27617. Hubiera sido más inteligente, por ejemplo, además de estas ampliaciones en los derechos de los jubilados y pensionados, sacar el límite del 5%, y eso lo digo en la conclusión, a la deducción de los gastos y honorarios médicos. Bien, hoy en día sabemos que la deducción que prevé el artículo 85 por honorarios médicos propios de la carga de familia está limitada a un 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto, bien, antes de las deducciones limitadas, ¿no? Cuando yo hago ese cálculo hubiera sido más inteligente por parte del Congreso de sacarle la limitación del 5% a las deducciones de honorarios médicos y gastos médicos con las personas que son jubiladas. Es decir, que el jubilado pueda computarse el 100% de los honorarios médicos, que son los que más sufren el estado de salud en esa etapa, en ese rango etario, ¿no? Eso creo que se hubiera sido más inteligente. Acá está la literalidad, cómo quedó resuelto el artículo, el séptimo y octavo párrafo del artículo 30, que es el ex 23 de la ley de ganancia, que dice respecto a la renta mencionada en el inciso C del artículo 82, que son las jubilaciones, las deducciones previstas en los incisos A y C de este artículo serán reemplazadas por una deducción específica de 8 veces la suma del artículo. Bien, y es una norma codificatoria siempre que no lo voy a leer muy detalladamente porque es bastante claro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto a aquellos sujetos que perciban y u obtengan ingresos. Acá no habla si están grabados o no en ganancias. Acá no importa. El hecho de haberse ganado la lotería ya lo hace salir de la posibilidad de computarse la deducción especial incrementada. Y después veremos, otro tema para hablar es la justificación patrimonial, ¿no? De distinta naturaleza a los allí previstos, superiores al monto previsto en el inciso A de este artículo, que es el mínimo imponible. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto a los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única que está exento de bienes personales. ¿Bien? O sea, ese punto, lo único que yo le criticaría a la 27617, que amplió ese margen en abril del año pasado, es que hubiera sido más inteligente sacarle la limitación del 5% a los gastos médicos y honorarios médicos para jubilados y pensionados. Sí para el resto de los contribuyentes, ¿no? Pero sacarle hubiera sido más inteligente para los jubilados y pensionados. Veamos ahora un poco el análisis en números. ¿Bien? El análisis en números. Al mes de noviembre del 2022, estamos hablando de una jubilación mínima casi de la más baja de la región, y creo que por algo Argentina, el año pasado, en un ranking mundial, ha salido el segundo peor sistema previsional del mundo. Hay un país asiático que no me acuerdo cuál es, que es el peor del mundo, pero nosotros, ser el peor del mundo no es nada agradable. Hay muchísimas cosas por solucionar en nuestro sistema previsional. A lo largo de la diplomatura, cuando damos clases con Mercedes, vemos millones de puntos que son 100% litigables y que uno realmente gana una sentencia litigando, como ser la inconstitucionalidad del artículo 9 de la 24463 con el tope de los haberes previsionales, pero bueno, hay muchísimo, y ganancia no deja ser uno de esos. El haber mínimo del artículo 125 en el mes de noviembre del 2022 es 43.532,59. La deducción para jubilados al mes de noviembre del 2022 es de 348.000 pesos. ¿Bien? Y el haber promedio mensual en este mes es de 69.000. Es decir, si yo hago un promedio entre todas las jubilaciones del país, es de 69.627. Bueno, hoy en día el haber máximo jubilatorio en el mes de noviembre del 2022 es de 291.000 pesos.
¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo de la deducción. En definitiva, hoy en día, fíjense la aseveración que voy a hacer. Ningún jubilado del régimen ordinario hoy en día paga ganancias, por el simple hecho de estar jubilado. Porque la deducción simple y llana está en 348.000 pesos y hoy el haber máximo topeado inconstitucionalmente está en 292.000 pesos. ¿Bien? Ahora bien, supongamos que haya un jubilado que pague por encima de 348, como por ejemplo hace poco he tenido el caso de un retirado de la Policía Federal Argentina, que ellos no son jubilados, son retirados de las Fuerzas Armadas, 348.000 pesos, cobraba 352.000. Yo le deducía a la cónyuge y ya directamente la persona pasaba a no pagar impuesto a las ganancias. Porque además de esto, de la deducción especial incrementada, tengo derecho a sumarme la deducción por cónyuge y todas las deducciones generales, que no tienen vinculación con la fuente, del artículo 85, es decir, me puedo deducir, además de esto, el servicio doméstico, cónyuge conviviente, hijos menores, hijos discapacitados, honorarios médicos, si paga alquiler por la vivienda habitación, se la puede deducir también. O sea, hay créditos hipotecarios, los intereses también lo puedo decir. O sea que esta brecha, este piso a partir del cual los jubilados pagan ganancias, se sigue incrementando. Y estamos hablando de que el piso liso y llano para no pagar ganancias por el hecho de ser jubilado es de casi 5 veces la media previsional. Es decir, que hoy en día el jubilado que paga ganancias lo hace a partir de un 400% por encima de la media de todo el país. O sea que no podemos tachar de que no tiene capacidad contributiva un jubilado que hoy en día gana más de 350.000 pesos y que además de eso puede deducir, si yo hubiera, bueno, si el Congreso hubiera sancionado la 27617 sin la limitación del 5%, el 100% de los honorarios médicos y gastos, la deducibilidad de las cargas de familia y además todos los demás gastos del artículo 85. O sea que hoy en día realmente el jubilado que paga ganancia, que es el 3% del total de las jubilaciones de todo el país, es realmente porque tiene capacidad contributiva. Y que encima, perdón, y con esto me estoy olvidando de decir en este caso, hay jubilaciones de privilegio, que son las únicas que no tienen el tope del artículo 9 de la 24463, o sea que ganan por encima de los 292.000, que muchas están exentas del pago del impuesto a las ganancias, como son las jubilaciones de los jueces y magistrados anteriores al 2018. Y hay una famosa acordada, que es la acordada 2096, de la Corte Suprema, que no vamos a entrar en detalle, pero es irrisorio decir que los jueces no pueden pagar ganancias porque atenta contra la independencia de los poderes del Estado. Bueno, no quieren pagar ganancias. Fíjense que en el mes de junio del 2022 hubo 7.400.000 beneficiarios, es decir, que cobraban jubilación y pensiones, y hubo 8.700.000 beneficios. Hay menos beneficiarios que beneficios, porque algunos beneficiarios cobran jubilación y pensión. De los cuales contributivos han sido 6.900.000, y de los cuales 5.200.000 son jubilaciones, 1.600.000 son pensiones. Si nos vamos a los datos, el 77% de los beneficios son contributivos, el 23% son no contributivos, de un total de 7.400.000. Y esto es lo más alarmante. Dentro de este 26%, que son mayores a 2 mínimas jubilatorias, estamos hablando por encima de los 85.000 pesos, solamente el 26%. Y ese 26%, el 3% dentro de la masa de jubilados y pensionados paga impuesto a las ganancias. ¿Bien? Otro dato, recursos tributarios. Del impuesto a las ganancias a junio del 2022, de la recaudación, bien, de los adelantos de ganancia y de los pagos de ganancia, no se destina desde el año 2018 a asistir al sistema previsional con el impuesto a las ganancias. Sí, en miles de millones de pesos, por ejemplo, se destina el impuesto al valor agregado, 320.000 millones de pesos, el combustibles líquidos o internos que están afectados a la recaudación previsional también, del monotributo, de los cigarrillos, del sinceramiento fiscal que hubo en 2017, de los débitos bancarios y del impuesto al país que tienen la conformación. Y fíjense que de las erogaciones de capital, estamos hablando de más de 2.901.000 millones de pesos que se destina a las jubilaciones y las pensiones. Le digo un poco más, casi la mitad, estamos hablando del 49% de los jubilados cobra la mínima. Es decir, que hoy en día el sistema previsional está tan en emergencia, que esto ya dejando el tema de ganancias un comentario aparte, que hoy en día no podemos mejorarle la jubilación y las pensiones a los propios jubilados porque no hay una política de raíz que quiera eso. ¿Bien? Estamos hablando que 5 de cada 10 jubilados cobran la mínima
cuando el salario mínimo vital y móvil, o sea, lo que necesitaría un jubilado para vivir, son 57.900 pesos al mes de noviembre. La mínima está en 43.000, mucho por debajo de eso. Veamos qué tipo de jubilados pagarían hoy ganancias. Estamos hablando de una deducción especial incrementada que a noviembre del 2022 es de 348.000 pesos, y estamos hablando que la acumulada de esa deducción a noviembre del 2022 es de 3.189.000. Y ya con el 15,62% de movilidad que se destacó, que se anunció para el mes que viene, para el mes de diciembre, estamos hablando de que va a quedar configurado el año en una de 3,5 millones, un promedio mensual de una jubilación en términos nominales de 299.000 pesos. Le sumemos que el jubilado tenga una deducción por cónyuge o conviviente, que para el 22 es de 235.000 pesos. Estamos hablando que el jubilado se le eximió del pago en términos nominales en el periodo fiscal 2022 en 3.825.000 pesos. ¿Bien? Un promedio de 318.000 pesos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que el total percibido anual por la jubilación máxima, hoy en día en noviembre es de 291.000, la máxima de este mes. La acumulada anual, lo que ganó una persona jubilada que gana la máxima en todo el año, va ganando 2.682.000 pesos. ¿Bien? La anual acumulada con el mes que viene va a ser de 3 millones. Fíjense esta comparación de estos dos números, estos dos. 3.800.000 tiene la deducción especial incrementada contra 3.019.000 que pagó ganancia. O sea, esto confirma que ningún jubilado hoy por el régimen ordinario paga impuesto a las ganancias. Ningún jubilado. Los que están pagando son algunos jubilados de jubilaciones de privilegio que no tienen la exención de ganancias. ¿De acuerdo? Y quedaría en un promedio mensual de 251.000 el piso a partir del cual, en términos nominales, el jubilado paga impuesto a las ganancias. O sea, ¿qué conclusiones llego yo al respecto de esto? Que los haberes previsionales están dentro del objeto del impuesto a las ganancias y no existe doble imposición. Está definido en el artículo 2, está definido en el artículo 82, inciso C, la gravabilidad, y no existe una doble imputación, una doble imposición, porque es extemporáneo, uno graba la actividad y no te graba en el mismo momento de tiempo. A la fecha tributan ganancias las prestaciones de privilegio que en muchos casos se encuentran exentas. El derecho a las prestaciones previsionales no exime a su titular en cuanto exista capacidad contributiva de proveer a los gastos del Estado. El Estado argentino, a través de la ley 27617, profundizó el trato diferencial a los beneficiarios de la Seguridad Social en su técnica tributaria. A mi criterio, lo que decía recién, faltó eliminar por último punto, el último punto, que es de la limitación del 5%. Bien, la limitación del 5%. Bueno, en definitiva, y para cerrar mi breve exposición al respecto, soy fiel defensor de la gravabilidad de la jubilación y la pensión, a pesar de que hago de esto mi profesión habitual en la gestión de jubilaciones y pensiones. Voy a leer una parte del voto en disidencia de Rosenkranz, que dice: el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía, no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de cuya articulación. ¿Bien? Depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación. No debemos olvidar que vivimos en una democracia y que las razones que nos convencen a cada uno de nosotros no se convierten por ello en derecho vigente. ¿De acuerdo? En definitiva, yo creo que, con esto sí cierro, que la gravabilidad de las jubilaciones y las pensiones tiene que darse. O sea, hoy en día son muy pocos los jubilados que pagan el impuesto a las ganancias. La capacidad de gravar esas manifestaciones de riqueza no pueden, como pueden ser las prestaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, y es necesaria como los impuestos en general. Sin esos recursos, ningún Estado puede satisfacer derechos de ningún tipo, y menos aún dentro de esos derechos, los derechos sociales como el derecho a la seguridad social, que son los derechos cuya satisfacción más recursos requiere. Así que en conclusión, a mi criterio, la jubilación y la pensión deben estar grabadas en el impuesto a las ganancias. Así que por eso, por último, cierro. Y ahora que lo veo acá al profesor Comba,
Me gustaría cederle unos comentarios, unas palabras que nos dé su opinión al respecto. El profesor Comba es contador y abogado y es jefe de cátedra de Impuestos a las Ganancias en la Universidad Nacional de Tucumán, un gran tributarista conocido nacionalmente. Así que bueno, Luis, no sé si querés darnos tu opinión brevemente al respecto. Hola, gracias Nicolás. Buenas noches. Ante todo pido disculpas porque cuando Nicolás me invitó, yo dije que tenía facultad esta tarde e incluso no estuve en la primera parte de la reunión, así que no lo pude escuchar al doctor Miles. Pero en este tema, y voy a ser breve y dar una opinión estrictamente personal, creo que no podemos dejar de interpretar una norma sin tener en cuenta, de alguna manera, el pragmatismo de la historia. Hay una escuela doctrinaria, que es la escuela dogmática, que de alguna manera parte de la evolución también que ha tenido el derecho. En este caso, si hacemos un análisis estrictamente jurídico, podemos tener algún problema. Este país es un país muy dogmático y muchas veces nos basamos en dogmas. Yo en esta tengo una posición más bien de contador, tengo mucho más cercano a lo que plantea Nicolás, por una cuestión hasta de justicia. Por ahí leía en los chats que es un tema de la no gravabilidad de principio constitucional o de defensa constitucional del haber provisional. También está en la Constitución, en el artículo 16, que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Y yo creo que este es un país que se ha formado a partir de una legislación absolutamente desigual a lo largo del tiempo, y ha sido en los últimos años, en los últimos 70, 80, 100 años, ha sido saqueado legalmente. Y en este tema de jubilaciones también ha sido un tema que pasa por este tipo de cosas. Si hoy tenemos, y Nicolás lo ha planteado en números mucho más concretos, pero alrededor de 7 millones de jubilados y 4.300.000 cobran la jubilación mínima, y entre una y dos jubilaciones mínimas alrededor de 1.500.000. O sea que estamos hablando de casi 5.800.000, 6 millones de jubilados que cobran valores que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque no dan los mínimos. Y de los que tienen más de dos mínimos son 1.100.000. Y hoy con los valores actuales tendría que tener por lo menos 6 mínimos para estar dentro del valor de gravabilidad. O sea que estamos hablando de un impuesto a las ganancias para un porcentaje tan chiquitito de jubilados que realmente creo que el primer planteo que a mí me hace si el sistema jubilatorio no es desigual. Si es posible que tengamos un 95% de jubilados paupérrimos y un 5-10% o menos incluso de jubilados que estarían en condiciones de pagar impuestos a las ganancias. Si lo hacemos al análisis a partir de esa consideración, es muy difícil poder sostener que estos no deberían pagar impuestos a las ganancias, sobre todo por este artículo 16 de la Constitución como base del impuesto y la igualdad. La igualdad es esencial. Quiero hacer dos referencias a un aspecto que se mencionó por acá, o por lo menos que lo escuché en la última parte de Nicolás que lo planteaba, de la intangibilidad de la remodelación, que también se planteaba en la causa García. Y a mí cuando suena esta palabra me hace acordar a la acordada 2096 que se mencionó. La acordada 2096 que estableció la exención del impuesto para los jueces, que hoy está vigente para aquellos que ingresaron al Poder Legislativo del 2017 para atrás, tomó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y esa jurisprudencia que se tomó en esa acordada 2096 fue toda anterior a 1945, porque a partir de ese momento empezaron a pagar en Estados Unidos los jueces. Y uno lee la acordada y busca los fallos, son todos fallos anteriores. O sea que esa acordada 2096 también es una vergüenza dentro del punto de vista de nuestro sistema rentístico. Por ahí alguien señalaba en el chat que no hay que estigmatizar a los jueces. Y yo diría, sí hay que estigmatizarlo, porque los jueces son ciudadanos. Y los jueces que pagan impuestos a ganancias hoy, nombrados después del 2017, tampoco pagan el 100% del impuesto a la ganancia, porque hay una resolución del Consejo de la Magistratura, que es la 8 del 2019, que les da un montón de deducciones, y yo hoy les aseguro que la tasa de un juez no es superior al 8 o 10% del impuesto. Bueno, es un tema que lo quería señalar porque me da mucha bronca cuando defendemos lo indefendible. Por ahí en un país racional, a mí sí entiendo que tendrían que haber previsto de otra forma la legislación.
a lo mejor se le podría haber dado unas contemplaciones distintas. Ahí sí comparto, gastos médicos, como se decía, al 100%. O sea, si tenemos un poder legislativo que carece de imaginación, está claro. Se tendría que haber manejado, pero que la gravabilidad del impuesto a las ganancias en las jubilaciones me parece que es absolutamente clara, por lo menos para mí. La pasividad es una retribución que siempre estuvo dentro del ámbito del impuesto a las ganancias. Lo que pasa que como los mínimos se han achatado tanto para todo el mundo, se ha hecho una situación que antes no pasaba. Antes los valores que ningún salario que estaba en el orden 400, 300, 400 mil pesos pagaba salarios en términos monetarios en una situación anterior. Lo que pasa es que hoy los mínimos no imponibles se han reducido tanto, la situación de no imponibilidad es tan baja que realmente cualquier contribuyente puede pagar. Ahora, en ese esquema los jubilados que tienen jubilaciones por encima de la ordinaria, que son una minoría, me parece que sí. Y tienen la fuente habilitada. Para mí tienen la fuente habilitada porque han estado aportando, más allá de la obligatoriedad del aporte, durante toda su vida laboral para poder jubilarse después. Eso es una habilitación de la fuente. Entonces, yo, para concluir y para no tomar demasiado tiempo, yo participo mucho de lo que ha dicho Nicolás. Quizás mi visión ahí prime el pragmatismo del contador y de ver los números, y de analizar los números y ver que el principio de igualdad que consagra la Constitución no se manifiesta claramente en estos temas que estamos conversando, que los jubilados que pagan impuestos es porque realmente tienen capacidad contributiva, y tienen mucha más capacidad contributiva que el kiosquero, que no es empleado y que tiene que pagar impuestos porque tiene mínimos no imponibles mucho más bajos. O sea, hasta ahí también hay una manifiesta desigualdad, que se lo podría contemplar y se lo debería contemplar de otra forma, sobre todo partiendo de la base que a partir de la edad los gastos son cercanos o son mucho más importantes, mucho más altos. Bueno, quizás haya que modificar ese tipo de aspectos, pero de ahí a eximirlos porque es un principio constitucional, personalmente no me parece, pero entiendo que hay opiniones de todo tipo. La justicia se ha ido fallando de distinta manera. La causa de García es una causa que trae muy particular con respecto al estado que tenía la señora, pero bueno, entiendo que es un tema opinable, más allá de lo que Martín señala que estoy equivocado, pero bueno, yo creo que en esto es opinable, cualquiera puede opinar, y bueno, esa es mi posición. Sí, totalmente. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por participar y por la opinión. Sí, la verdad que para cerrar ya y vamos cerrando esto que se nos fue de tiempo, es totalmente valorable todas las opiniones siempre que tengan el fundamento y en qué basarnos. Mi criterio es, creo que la mayoría de los contadores también piensan lo mismo sobre la gravabilidad del impuesto a las ganancias, por ahí los que tienen una mirada más jurídica piensan en la no gravabilidad, que también pueden tener fundamentos y hay que estarse al derecho de cada caso en particular, pero en definitiva creo que todos tenemos al vivir en sociedad la obligación de aportar a los gastos del Estado y la jubilación no deja sin dudas de estar dentro de ese objeto, ¿no? Así que bueno, para cerrar a todos, antes de darle la palabra a Facundo, Ezequiel, me gustaría comentarte dónde te encontramos, qué estás haciendo, estás en La Plata, estás en Buenos Aires. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, yo ejerzo la profesión, estoy en Capital Federal y en La Plata, y bueno, ahí vi muchas preguntas que no vi los comentarios después que terminé, pero bueno, cualquier duda o cualquier fallo que necesiten o Están cuestión, tus tienen mi datos en el material contacto. también. Sí, les paso el Power y tienen mi contacto para cualquier cuestión. Y bueno, muy buenas las intervenciones y la exposición, así que bueno. Muchas gracias, Ezequiel, por tu participación. Buenísimo, Facundo, estamos cerrando, ¿no? Así es, vamos cerrando ya. Entonces, muchísimas gracias, contador, doctor y contador Luis Comba, que se sumó también. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, yo antes de terminar me gustaría que nos saquemos una foto del encuentro, ¿sí? Así Vale. donde salgamos la mayoría para, Los que bueno, prendan para las ver la cámaras. participación. Sí, vamos a prender las cámaras a ver quién está. El video va a quedar guardado en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ah, en Pueden YouTube queda, buscar, perfecto. así es, Esencial Consultora. Ahí van a poder verlo nuevamente al webinar. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que Gracias. tengan buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Buenas noches.